deteriorado. Esto nos permitió recuperar la confianza de los vecinos, la cual se vio reflejada en un 7.41% más de recaudación tributaria con respecto al año anterior. Esto nos ha permitido convertir a Santiago de Surco en un lugar agradable para vivir en Lima Metropolitana. Empezamos la gestión con un Surco que se renueva y hoy Surco sigue mejorando. El mundo se transforma, los negocios evolucionan, la sociedad cambia, las personas se autodesafían. En ESAN Graduate School of Business, como primera escuela de negocios creada en el mundo de habla hispana y transformada en universidad en 2003, asumimos el reto de liderar las últimas tendencias empresariales y sociales. Formamos líderes que reimaginan el presente para construir un mejor futuro, que cuentan con una visión internacional, sin dejar de lado su comunidad y sin olvidar sus orígenes, que tienen un compromiso con la sostenibilidad y redefinen lo que es el éxito, porque aquí comenzó todo. Y seguimos trabajando para cruzar fronteras y así contribuir con el desarrollo del Perú y el mundo. Los negocios para crecer necesitan el soporte de un socio estratégico, uno que les brinda el respaldo necesario para que alcancen sus mejores resultados. Por eso en ESAN traemos experiencia, excelencia, educación. E2B, ESAN Tu Business, dejando huella en tu negocio. Llevamos nuestro prestigio, respaldo corporativo, visión global y excelencia académica al interior de tu organización, creando programas personalizados a la medida de lo que tu sector necesita, brindando herramientas prácticas que podrán implementar de inmediato para el crecimiento que buscan. Asegura el desarrollo de tu empresa y únete a E2B, ESAN Tu Business. El 2023 fue un año de grandes retos para la gestión liderada por el alcalde Carlos Brus. El trabajo consistió en restaurar y renovar la esencial infraestructura urbana que durante años se había deteriorado. Esto nos permitió recuperar la confianza de los vecinos, la cual se vio reflejada en un 7.41% más de recaudación tributaria con respecto al año anterior. Esto nos ha permitido convertir a Santiago de Surco en un lugar agradable para vivir en Lima Metropolitana. Empezamos la gestión con un Surco que se renueva y hoy Surco sigue mejorando. El mundo se transforma, los negocios evolucionan, la sociedad cambia, las personas se autodesafían. En ESAN Graduate School of Business, como primera escuela de negocios creada en el mundo de habla hispana y transformada en universidad en 2003, asumimos el reto de liderar las últimas tendencias empresariales y sociales. Formamos líderes que reimaginan el presente para construir un mejor futuro, que cuentan con una visión internacional, sin dejar de lado su comunidad y sin olvidar sus orígenes, que tienen un compromiso con la sostenibilidad y redefinen lo que es el éxito, porque aquí comenzó todo. Y seguimos trabajando para cruzar fronteras y así contribuir con el desarrollo del Perú y el mundo. Los negocios para crecer necesitan el soporte de un socio estratégico, uno que les brinda el respaldo necesario para que alcancen sus mejores resultados.
Por eso en ESAN traemos experiencia, excelencia, educación. E2B, ESAN, tu business, dejando huella en tu negocio. Llevamos nuestro prestigio, respaldo corporativo, visión global y excelencia académica al interior de tu organización, creando programas personalizados a la medida de lo que tu sector necesita, brindando herramientas prácticas que podrán implementar de inmediato para el crecimiento que buscan. Asegura el desarrollo de tu empresa y únete a E2B, ESAN, tu business. El 2023 fue un año de grandes retos para la gestión liderada por el alcalde Carlos Brus. El trabajo consistió en restaurar y renovar la esencial infraestructura urbana que durante años se había deteriorado. Esto nos permitió recuperar la confianza de los vecinos, la cual se vio reflejada en un 7.41% más de recaudación tributaria con respecto al año anterior. Esto nos ha permitido convertir a Santiago de Surco en un lugar agradable para vivir en Lima Metropolitana. Empezamos la gestión con un Surco que se renueva y hoy Surco sigue mejorando. El mundo se transforma, los negocios evolucionan, la sociedad cambia, las personas se autodesafían. En ESAN Graduate School of Business, como primera escuela de negocios creada en el mundo de habla hispana y transformada en universidad en 2003, asumimos el reto de liderar las últimas tendencias empresariales y sociales. Formamos líderes que reimaginan el presente para construir un mejor futuro, que cuentan con una visión internacional, sin dejar de lado su comunidad y sin olvidar sus orígenes, que tienen un compromiso con la sostenibilidad y redefinen lo que es el éxito, porque aquí comenzó todo. Y seguimos trabajando para cruzar fronteras y así contribuir con el desarrollo del Perú y el mundo. Los negocios para crecer necesitan el soporte de un socio estratégico, uno que les brinda el respaldo necesario para que alcancen sus mejores resultados. Por eso en ESAN traemos experiencia, excelencia, educación. E2B, ESAN, tu business, dejando huella en tu negocio. Llevamos nuestro prestigio, respaldo corporativo, visión global y excelencia académica al interior de tu organización, creando programas personalizados a la medida de lo que tu sector necesita, brindando herramientas prácticas que podrán implementar de inmediato para el crecimiento que buscan. Asegura el desarrollo de tu empresa y únete a E2B, ESAN, tu business. El 2023 fue un año de grandes retos para la gestión liderada por el alcalde Carlos Brus. El trabajo consistió en restaurar y renovar la esencial infraestructura urbana que durante años se había deteriorado. Esto nos permitió recuperar la confianza de los vecinos, la cual se vio reflejada en un 7.41% más de recaudación tributaria con respecto al año anterior. Esto nos ha permitido convertir a Santiago de Surco en un lugar agradable para vivir en Lima Metropolitana. Empezamos la gestión con un Surco que se renueva y hoy Surco sigue mejorando. El mundo se transforma, los negocios evolucionan, la sociedad cambia, las personas se autodesafían. En ESAN Graduate School of Business, como primera escuela de negocios creada en el mundo de habla hispana
y transformada en universidad en 2003, asumimos el reto de liderar las últimas tendencias empresariales y sociales. Formamos líderes que reimaginan el presente para construir un mejor futuro, que cuentan con una visión internacional, sin dejar de lado su comunidad y sin olvidar sus orígenes, que tienen un compromiso con la sostenibilidad y redefinen lo que es el éxito. Porque aquí comenzó todo. Y seguimos trabajando para cruzar fronteras y así contribuir con el desarrollo del Perú y el mundo. Los negocios para crecer necesitan el soporte de un socio estratégico, uno que les brinda el respaldo necesario para que alcancen sus mejores resultados. Por eso en ESAN traemos experiencia, excelencia, educación. E2B, ESAN, tu business, dejando huella en tu negocio. Llevamos nuestro prestigio, respaldo corporativo, visión global y excelencia académica al interior de tu organización, creando programas personalizados a la medida de lo que tu sector necesita, brindando herramientas prácticas que podrán implementar de inmediato para el crecimiento que buscan. Asegura el desarrollo de tu empresa y únete a E2B, ESAN, tu business. El 2023 fue un año de grandes retos para la gestión liderada por el alcalde Carlos Brus. El trabajo consistió en restaurar y renovar la esencial infraestructura urbana que durante años se había deteriorado. Esto nos permitió recuperar la confianza de los vecinos, la cual se vio reflejada en un 7.41% más de recaudación tributaria con respecto al año anterior. Esto nos ha permitido convertir a Santiago de Surco en un lugar agradable para vivir en Lima Metropolitana. Empezamos la gestión con un Surco que se renueva y hoy Surco sigue mejorando. El mundo se transforma, los negocios evolucionan, la sociedad cambia, las personas se autodesafían. En ESAN Graduate School of Business, como primera escuela de negocios creada en el mundo de habla hispana y transformada en universidad en 2003, asumimos el reto de liderar las últimas tendencias empresariales y sociales. Formamos líderes que reimaginan el presente para construir un mejor futuro, que cuentan con una visión internacional, sin dejar de lado su comunidad y sin olvidar sus orígenes, que tienen un compromiso con la sostenibilidad y redefinen lo que es el éxito. Porque aquí comenzó todo. Y seguimos trabajando para cruzar fronteras y así contribuir con el desarrollo del Perú y el mundo. Los negocios para crecer necesitan el soporte de un socio estratégico, uno que les brinda el respaldo necesario para que alcancen sus mejores resultados. Por eso en ESAN traemos experiencia, excelencia, educación. E2B, ESAN, tu business, dejando huella en tu negocio. Llevamos nuestro prestigio, respaldo corporativo, visión global y excelencia académica al interior de tu organización, creando programas personalizados a la medida de lo que tu sector necesita, brindando herramientas prácticas que podrán implementar de inmediato para el crecimiento que buscan. Asegura el desarrollo de tu empresa y únete a E2B, ESAN, tu business. El 2023 fue un año de grandes retos para la gestión liderada por el alcalde Carlos Brus. El trabajo consistió en restaurar y renovar la esencial infraestructura urbana que durante años se había deteriorado. Esto nos permitió recuperar la confianza de los vecinos, la cual se vio reflejada en un 7.41% más de recaudación tributaria con respecto al año anterior. Esto nos ha permitido convertir a Santiago de Surco en un lugar agradable para vivir en Lima Metropolitana.
Empezamos la gestión con un Surco que se renueva y hoy Surco sigue mejorando. El mundo se transforma, los negocios evolucionan, la sociedad cambia, las personas se autodesafían. En ESAN Graduate School of Business, como primera escuela de negocios creada en el mundo de habla hispana y transformada en universidad en 2003, asumimos el reto de liderar las últimas tendencias empresariales y sociales. Formamos líderes que reimaginan el presente para construir un mejor futuro, que cuentan con una visión internacional, sin dejar de lado su comunidad y sin olvidar sus orígenes, que tienen un compromiso con la sostenibilidad y redefinen lo que es el éxito, porque aquí comenzó todo. Y seguimos trabajando para cruzar fronteras y así contribuir con el desarrollo del Perú y el mundo. Los negocios para crecer necesitan el soporte de un socio estratégico, uno que les brinda el respaldo necesario para que alcancen sus mejores resultados. Por eso en ESAN traemos experiencia, excelencia, educación. E2B, ESAN Tu Business, dejando huella en tu negocio. Llevamos nuestro prestigio, respaldo corporativo, visión global y excelencia académica al interior de tu organización, creando programas personalizados a la medida de lo que tu sector necesita, brindando herramientas prácticas que podrán implementar de inmediato para el crecimiento que buscan. Asegura el desarrollo de tu empresa y únete a E2B, ESAN Tu Business. El 2023 fue un año de grandes retos para la gestión liderada por el alcalde Carlos Brus. El trabajo consistió en restaurar y renovar la esencial infraestructura urbana que durante años se había deteriorado. Esto nos permitió recuperar la confianza de los vecinos, la cual se vio reflejada en un 7.41% más de recaudación tributaria con respecto al año anterior. Esto nos ha permitido convertir a Santiago de Surco en un lugar agradable para vivir en Lima Metropolitana. Empezamos la gestión con un Surco que se renueva y hoy Surco sigue mejorando. El mundo se transforma, los negocios evolucionan, la sociedad cambia, las personas se autodesafían. En ESAN Graduate School of Business, como primera escuela de negocios creada en el mundo de habla hispana y transformada en universidad en 2003, asumimos el reto de liderar las últimas tendencias empresariales y sociales. Formamos líderes que reimaginan el presente para construir un mejor futuro, que cuentan con una visión internacional, sin dejar de lado su comunidad y sin olvidar sus orígenes, que tienen un compromiso con la sostenibilidad y redefinen lo que es el éxito, porque aquí comenzó todo. Y seguimos trabajando para cruzar fronteras y así contribuir con el desarrollo del Perú y el mundo. Los negocios para crecer necesitan el soporte de un socio estratégico, uno que les brinda el respaldo necesario para que alcancen sus mejores resultados. Por eso en ESAN traemos experiencia, excelencia, educación. E2B, ESAN Tu Business, dejando huella en tu negocio. Llevamos nuestro prestigio, respaldo corporativo, visión global y excelencia académica al interior de tu organización,
creando programas personalizados a la medida de lo que tu sector necesita, brindando herramientas prácticas que podrán implementar de inmediato para el crecimiento que buscan. Asegura el desarrollo de tu empresa y únete a E2B, ESAN, tu business. El 2023 fue un año de grandes retos para la gestión liderada por el alcalde Carlos Brus. El trabajo consistió en restaurar y renovar la esencial infraestructura urbana que durante años se había deteriorado. Esto nos permitió recuperar la confianza de los vecinos, la cual se vio reflejada en un 7.41% más de recaudación tributaria con respecto al año anterior. Esto nos ha permitido convertir a Santiago de Surco en un lugar agradable para vivir en Lima Metropolitana. Empezamos la gestión con un Surco que se renueva y hoy Surco sigue mejorando. El mundo se transforma, los negocios evolucionan, la sociedad cambia, las personas se autodesafían. En ESAN Graduate School of Business, como primera escuela de negocios creada en el mundo de habla hispana y transformada en universidad en 2003, asumimos el reto de liderar las últimas tendencias empresariales y sociales. Formamos líderes que reimaginan el presente para construir un mejor futuro, que cuentan con una visión internacional, sin dejar de lado su comunidad. Sí, un micro prendido. Buenas noches. Mi nombre es Ricardo Salinas, agradezco la oportunidad de empezar exactamente. Trabajo en ESAN a tiempo completo como coordinador de programas académicos vinculados al sector inmobiliario. Soy profesor de evaluación de proyectos y de finanzas. ¿Sí? Vamos a hacer esta pequeña conferencia, ¿sí? O charla sobre financiamiento para pequeñas empresas, ¿sí? A ver, por el tiempo que tenemos, voy a, de repente algunos temas los avanzo rápido, pero la idea es darles algunos mensajes claros sobre este tema, ¿de acuerdo? El primer tema que vamos a ver, sí, es entender un poco cómo se dan los ciclos operativos del negocio, ¿ok? Y por qué se requiere financiamiento. Y a partir de eso, cómo te ven los bancos o las entidades de cara a las pequeñas empresas. ¿Sí? Entonces, entender cómo es el ciclo del negocio, cómo se genera, cómo se da operativamente el negocio, ¿sí? Me va a permitir determinar de qué magnitud van a ser mi financiamiento de capital de trabajo, ¿sí? Ok, lo que principalmente requieren las empresas, ¿sí? Pequeñas empresas, ¿sí? Es cómo financio mi capital de trabajo. Y hay pequeñas empresas que pueden requerir capital de trabajo y hay empresas que no lo requieren, ¿sí? Y vamos a comentar ejemplos, ¿sí? Casitos que conozco por ahí de los trabajitos que siempre uno hace como asesor o como profesor, ¿sí? Entonces,
El ciclo operativo justamente lo que mide es el tiempo, ¿sí? Ciclo se refiere a tiempo, que demora, ¿ok? En generarse operativamente el negocio, desde que compro la mercadería, ¿ok? O brindo un servicio hasta que cobro, ¿ok? Por esa mercadería o ese servicio brindado. Ese es el ciclo operativo, ¿de acuerdo? Y el capital de trabajo es la inversión que se requiere para sostener ese ciclo operativo. Eso es el capital de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces el ciclo operativo, ¿ok? Lo debo entender de repente de manera más sencilla con esto, ¿sí? Con este gráfico a continuación les voy a mostrar, ¿sí? De repente vamos de frente al gráfico, ¿sí? Ok, para hacer un negocio, en la versión más sencilla y fácil de entender, ¿sí? Uno primero compra mercadería o producto terminado, ¿sí? Ok, esta mercadería se almacena, ¿sí? Se vende y después se cobra, ¿de acuerdo? Entonces, al momento que yo compro la mercadería no significa que la estoy pagando. Puedo tener un crédito del proveedor, ¿sí? Y después la pago, ¿de acuerdo? Entonces, desde el momento en que compro la mercadería hasta que cobro, ¿sí? ¿Ok? Se denomina el ciclo operativo, ¿de acuerdo? Y el tiempo entre que pago la mercadería, ¿sí? Y cobro, se llama ciclo de efectivo, ¿sí? Que es el tiempo que debo de cubrir el dinero, las necesidades de dinero. ¿Ok? Entonces, ¿ok? A estos días, en la contabilidad salen los cálculos, pero así de manera intuitiva podemos entender que entre el que compro y pago, se conoce como días de cuentas por pagar, entre que compro y vendo, ¿ok? Son los días de inventario, ¿sí? Y entre que vendo y cobro, son los días de cuenta por cobrar, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ese es un esquema básico, de repente el más común que existe de ciclos operativos, ¿ok? Ciclos de efectivo, ¿de acuerdo? Entonces, acá la lógica que me dice, la lógica me dice, tengo que financiar a partir de que pago la mercadería, ¿sí? ¿Ok? Tengo que operar un tiempo hasta que cobro y regreso el dinero. ¿Qué pasa en este momento? En todo este tiempo, necesito efectivo para que la empresa camine, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que entender cómo funciona mi negocio, ¿sí? Entender, ¿ok? Cómo funciona mi negocio, ¿ok? Para entender cuánto es el plazo que debo de cubrir y de dónde sale esa plata. Esa plata puede salir del bolsillo del accionista o del empresario, ¿sí? O puede salir del que el banco me preste para poder cubrirlo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta lógica es la que tengo que entender de mi negocio. ¿Sí? Cuando se da esta situación, obviamente requiero financiamiento. ¿Sí? ¿Ok? Hay situaciones en las que no. ¿Ok? Hay situaciones en las que puedes estar trabajando con dinero con dinero del cliente o el dinero del proveedor, dependiendo cómo es tu negocio. Entonces, lo primero que tienes que tener claro, ¿ok? En tu negocio es cómo funciona. Ahora, dentro de tu propio negocio puedes tener varios tipos de ciclo operativo dependiendo los productos que tengas. ¿De acuerdo? Yo, en un curso pasado, en un curso completo de este tema, ¿sí? Una alumna me presentó, trabajaba en una pequeña empresa, sí era pequeña, una pequeña empresa que vendía muebles, ¿de acuerdo? Tenía 3 tipos de ciclo operativos diferentes, ¿ok? En uno funcionaba así. Compraba la mercadería, tenía que pagarla, ¿ok? Vendía y después de un tiempo cobraba. ¿Sí? ¿Ok? En un caso funcionaba así. En otro caso, ¿cómo funciona cuando ustedes compran un mueble con un proveedor? Cuando fabrican un mueble en su casa y le compran a un pequeño empresario, un microempresario. ¿Cómo funciona? No le dan un adelanto. ¿Ok? Entonces lo que están haciendo ahí es algo diferente. ¿Ok? Le están dando la plata por adelantada. Lo que le está haciendo es trabajar con el dinero, comprar la materia prima, seguramente permite su trabajo. Eso es invertir. ¿Ok? Y después cobra el saldo. Pero tú ya le diste un adelanto. Entonces, en ese negocio pues, también tenía un caso donde vendían muebles al por mayor, ¿ok? Pero recibían adelantos y cubrían toda la parte de la operación y después cobraban el saldo. Prácticamente entregaban y cobraban de inmediato. ¿Ok? Esa es otra forma de ciclo operativo. Yo no necesito financiar mucho. ¿Por qué? Porque el mismo cliente me está financiando. ¿De acuerdo? Y el otro ciclo que tenía era un ciclo más complicado que este, porque la mercadería tenía que pagarla porque importaba la materia prima.
Entonces, se le daba un ciclo un poquito más complicado, porque tenía que pagar la materia prima antes de tenerla. Le llegaba después de 2 meses, recién la convertía en el producto terminado, la vendía y después cobraba. O sea, tenía que cubrir todo el ciclo. ¿Era negocio? Seguro que es negocio. Seguro que ganaba plata. ¿Ok? Pero tenía que cubrirlo. Entonces, la pregunta acá, primero, clave que tienen que hacerse ustedes es cómo funciona su negocio. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo se dan los ciclos de los principales, de la principal línea que puedan tener, los principales rubros que puedan tener? Este es un caso, ¿ok? Este es un caso, ¿sí? Poniéndole números un poquito, ¿no? Para entenderlo, ¿sí? Este negocio, ¿sí? Operativamente requiere 50 días, ¿de acuerdo? Hay 50 días de ciclo operativo, ¿ok? Pero como el proveedor me da 15 días para pagarle, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces tengo 15 días, tengo 35 días que cubrir de ciclo efectivo. Entonces cubro efectivo de acá hasta el final. ¿De acuerdo? Entonces el ciclo operativo es de 50 días, ¿ok? 30 días de inventario, más 20 días de cuentas por cobrar, en total 50 todo el horizonte, ¿ok? Pero como el proveedor me da un financiamiento de 15 días, yo acá tengo, ¿ok? 15 días cubiertos por el proveedor y después tengo que ver cómo financiar el negocio. ¿Qué pasa en este caso? Ligeramente parecido al anterior, ¿no? ¿Ok? 50 en total, si quieren ponemos los números. ¿De acuerdo? Pero el proveedor me da un financiamiento mucho más laxo. ¿Sí? ¿Ok? Me da más tiempo de financiamiento. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y luego de esos días de financiamiento, ¿sí? Luego de esos días de financiamiento, ¿ok? Que inclusive me cubre unos días después de haber vendido el producto, ¿ok? Pago la materia prima, pero prácticamente cerca ya cobro que vendí. ¿De acuerdo? Acá hay 10 días de ciclo efectivo, igual 50 días de ciclo operativo. ¿De acuerdo? Pero igual tengo que financiar o cubrir esos 10 días. ¿Ok? Y este es el caso, un caso extremo, ¿no? Te decía, el caso de esta empresa productora de muebles donde tenía que comprar la materia prima, la compra antes, la paga antes, ¿sí? ¿Ok? Entonces está desembolsando plata. ¿Sí? ¿Ok? Recibe la mercadería después, ni siquiera que compras al contado, la recibes después, produces, vendes y después cobras. Acá tienes que cubrir todo el ciclo operativo del negocio. Con tu propio dinero o con el financiamiento de un banco, un tercero. ¿Ok? Entonces acá el ciclo efectivo es igual al ciclo operativo. ¿De acuerdo? Siempre se está financiando. ¿De acuerdo? Un plazo más corto, un plazo más largo, incluso todo el ciclo operativo se tiene que financiar. Entonces necesito, voy a apagar el celular para que no suene. ¿Ok? ¿Necesito capital de trabajo? Sí. ¿Ok? Para cubrir la compra de mercadería de materia prima o producto terminado, algunos operativos adicionales que puedan necesitar en el tiempo, transporte, mano de obra, suministros, otros gastos administrativos como personal, oficinas, comisiones que se puedan requerir. Necesito financiar capital de trabajo de esta forma. ¿Sí? ¿Ok? Este es otro tipo de ciclo operativo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué ven acá? A ver, para no hacerles un monólogo y conversar todos. ¿Qué ven en este caso? Un financiamiento muy bueno, ¿no? ¿Ok? Compra la materia prima, ¿sí? El proveedor te financia, cubre los días de inventario, el financiamiento, lo vendo, cobro y después le pago al proveedor. O sea, existen, sí, claro, varios casos. ¿Ok? Yo asesoraba, o sea, de los que yo he visto, asesoraba a una empresa importadora de equipos médicos que trabajaba así. Es más, importaba solamente cuando el cliente le había asegurado el pedido. Entonces, el cliente le aseguró el pedido, hace el pedido, traía el equipo médico, o sea, lo importaba, lo desaduanaba, lo entregaba, cobraba y después le pagaba al proveedor. Entonces, prácticamente, el negocio
En todo ese tiempo, ¿ok? Tenía que cubrir los gastos de gestión. Pero el recurso principal, que era la compra de mercadería, estaba financiada por el proveedor. Entonces, el proveedor es una fuente de financiamiento dependiendo del poder de negociación que tenga o el acuerdo que llegue con él. ¿Ok? No es tan difícil acordar con el proveedor. Puede ser, depende del poder de negociación. Como te les digo, o sea, un buen acuerdo, una buena relación con el proveedor puede conseguirte estos plazos, ¿ok? Conseguirte estos plazos para que te cubra el mayor tiempo posible tus necesidades, tu tiempo operativo, el tiempo operativo que requieres para cobrar. El lo que te importa es vender y cobrar. Si no, no hay rentabilidad. Entonces, en la medida que el proveedor te da buen plazo, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Está claro? ¿Me siguen todos? ¿Sí? Ahí están los números. Solamente para precisar. Acá el ciclo operativo, ¿sí? ¿Ok? El ciclo operativo, nuevamente compro hasta que vendo 30, desde que vendo hasta que cobro 20, en total 50. ¿Sí? ¿Ok? Pero el proveedor me está dando 70 días de cuentas de crédito. ¿Sí? A la hora de 70 días, ¿sí? Fuera pasos celulares, les agradeceré. Si me da 70 días de crédito, ¿sí? Mi ciclo de efectivo es negativo, ya no es positivo. Entonces, ¿qué te está diciendo un ciclo de efectivo negativo? Que estás trabajando con plata del proveedor o puede ser con plata del cliente. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. ¿Se entendió la lógica? ¿Sí? Ya, perfecto. A ver, ¿qué pasa en este caso? ¿Cómo lo ven en este caso? Cobra anticipada al cliente. ¿Ok? Cobra anticipada al cliente. ¿Sí? Estoy trabajando con plata del cliente, ¿no? ¿Ok? Compro la mercadería, ¿sí? Inclusive me da el crédito del proveedor. Por alguna razón tengo que tener el inventario, ¿ok? Después lo vendo y lo entrego. ¿Sí? ¿Ok? Entonces el ciclo operativo y el ciclo efectivo tienen el mismo plazo, pero el ciclo efectivo lo muestra en negativo. ¿Ok? Porque realmente lo que estoy diciendo es que estoy trabajando con plata del cliente. Casos de esos. Sí, pero somos. Hay más de lo que ustedes imaginan. ¿Sí? Hay más de lo que ustedes imaginan. ¿Ok? Claro, diferentes tamaños de empresas, ¿no? Pero creo que empresas chicas también, por ahí, en consultoría, por ejemplo, cuando yo hago consultoría, ¿ok? Yo obviamente pido un anticipo. Vamos a trabajar gratis. Salvo que sea mi cliente permanente y me paga al final, ya. ¿Ok? Pero consultoría nueva, recién te conozco, por lo menos el 50% de la. ¿Sí? Entonces, en servicios de consultoría, por ejemplo, se acostumbran privados a dar adelantos. El Estado siempre te va a pagar. Mañana, tarde y nunca, quizás. ¿Sí? No me graben, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahí es que entra el tema de necesidad de capital de trabajo. ¿Sí? Porque cuando estamos en la situación anterior, acá estás trabajando con plata del cliente o con plata del proveedor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona tu negocio? O las principales líneas de tu negocio. Hay que entenderlo, porque si funcionan más o menos así, tus necesidades de capital de trabajo no están cubiertas, no por una necesidad de financiamiento con un banco, ¿ok? Sino con lo que te puede dar el cliente o lo que te puede dar el proveedor, ¿ok? Que te permite capitalizar rápido, ¿ok? Y ya está en ti el manejo de la gestión. Tu financiamiento viene de ese lado, ¿sí? ¿Ok? Pero cuando tienes que cubrir, porque tu ciclo operativo, tu ciclo efectivo es positivo y tienes que cubrirlo, ahí sí definitivamente, ¿ok? Negocias con el proveedor más plazo, le pides al accionista que te aporte o tienes que ir a un préstamo, ¿sí? ¿Ok? Otro negocio de cobranza anticipada
Es el negocio inmobiliario de vivienda, que conozco perfectamente, ¿sí? El negocio de vivienda funciona así, ¿ok? Cuando ustedes han escuchado de la venta en planos, ¿qué es la venta en planos? Hay un descuento o un precio Cuando no está construido, ¿ok? Cuando no está construido, eso es venta en planos. O sea, cuando ustedes compran un departamento, ¿ok? En un plan, o sea, en planos, porque el proyecto todavía no se construye, ¿ok? Claro, ustedes ya compraron. ¿Qué significa que compraron? Que el banco le desembolsó el crédito hipotecario que está a su nombre, ¿ok? Y la cuota inicial que ustedes han pagado se la depositó a la empresa, ¿sí? Pero no se la dio. Se la depositó, pero no se la dio. Hay una diferencia. Se la deposita en su cuenta, ¿ok? Pero esa cuenta la maneja el banco. Y le va abriendo la llave, dando plata conforme comienza a construir. Porque si no, el riesgo es que ese empresario se vaya sin hacer la obra, ¿no? ¿Ok? Y ha pasado, ¿no? Por eso el control del sistema financiero a estas empresas es así. Te voy depositando, pero te controla. ¿Ok? Pero eso significa finalmente que están trabajando con la plata del cliente. Con la plata del cliente. ¿Ok? En exportaciones de palta, por ejemplo, en el norte, también trabajan con plata del cliente. Les anticipan. ¿Y por qué les anticipan? Para hacer selección de las paltas. Les anticipan a la empresa acá, y la empresa se encarga ni siquiera es una empresa productora, es una empresa exportadora. ¿Ok? Compra, selecciona tamaños, calidades, ¿ok? Ya precompró, y después cuando exporta y llega el producto, le pagan la diferencia. ¿Ok? Eso es también trabajar, eso es trabajar con el cliente. ¿Ok? Sí, créanme, muchos ejemplos, ¿ok? Cuando uno cree que va bien es al revés, que trabajas con financiamiento un poco de un proveedor y hay que aportar a la tuya, sí, es verdad. Okay, es lo que principalmente se supone, es lo que más pasa, pero espera que es más común encontrar hoy financiamiento de clientes, okay, y financiamiento de lapsos de proveedores. ¿Sí? O sea, a ver, lo primero que tienen que hacer ustedes como recomendación, y es el primer mensaje que quiero darles sobre esta necesidad de financiamiento, es que ustedes entiendan cómo funciona su negocio, cómo es su ciclo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Uno de los principales problemas de las pequeñas empresas, y créanme que yo he asesorado a empresas pequeñas, ¿ok? Es que no hay información, ¿sí? Que la contabilidad, ¿sí? No es una información a la que están acostumbrados a hacer o llenar los empresarios, ¿ya? ¿Ok? Cuando pasó esto del COVID, ¿sí? Cuando pasó esto del COVID, revisé unos estudios, escuela en Sanas, revisamos esta información, ¿ok? De empresas, etcétera, y revisé unos estudios que se habían hecho en, en otros países sobre qué pasaba en momentos de crisis con las empresas. ¿De acuerdo? Porque ustedes no me van a dejar mentir, desde el año 91, 92, después del shock, hasta el 2019, ¿ok? Nosotros los que pintamos canas más o menos nos vamos a acordar, ¿ok? El Perú siempre creció. El Perú solamente hubo un año donde no creció, en el 98. Hubo una caída del PBI. Pero después, ¿ok? Desde ese año, del 91 hasta el año 2018, casi 30 años, el Perú creció. ¿Ok? Entonces, muchos de nosotros, ¿ok? Nos hemos desarrollado profesionalmente en un país en crecimiento. Con todos los vaivenes que ustedes se imaginan políticamente, lo que pasó, todo lo que quieran, ¿ok? Todo eso se puede discutir, pero que el Perú crecía, hasta el 2019. ¿De acuerdo? Entonces, no hemos estado acostumbrados, ¿ok? Hemos estado 30 años creciendo, no sabíamos lo que era una crisis si nos viene COVID.
¿Ok? Los que sí vivimos los 80 sabemos lo que es una crisis. ¿Ok? El ir a un mercado y no encontrar el producto, ¿ok? O que tu papá venga con la leche, ya no venga con la leche en tarro, sino la leche en polvo. O sea, todo lo que se sustituyó en ese momento, ¿ok? De los 80, ¿sí? ¿Ok? Muchos de repente ustedes no lo han vivido, otros lo hemos vivido. ¿Ok? Pero crecimos profesionalmente en una época en la que el Perú creció. ¿De acuerdo? Pues viene un golpe como este, el COVID, que caemos, nos recuperamos y hay otras variables que ahorita afectan el desenvolvimiento de las empresas, ¿ok? Pero habían dos características importantes que revisé de este estudio, ¿ok? Que quiero transmitirles y en las que tienen que pensar en sus empresas. Dos temas muy importantes. Las empresas que más sobrevivieron en situaciones de crisis tenían dos características, ¿ok? Una, su equipo gerencial o las personas, los gerentes o los dueños de empresas tenían un mayor grado de profesionalización. O sea, en estas empresas que sobrevivieron o pasaron mejor en la crisis, los dueños eran profesionales, ¿sí? Y el segundo grupo de empresas es que tenían información. Tener información es saber cuánto ganan, cuánto tienen de stock, cuánto tienen de inventario, cómo es tu ciclo operativo. Leer un poco la información contable. O tener información que se registra bajo un lenguaje común, que es la contabilidad. ¿De acuerdo? Ok, entonces, uno de los grandes, o sea, empresas que tuvieron profesionales y tuvieron información interna, ¿sí? Los ayudó a afrontar mejor la crisis, ¿sí? Y son los que mayor probabilidad tuvieron de luchar en el momento de la crisis. ¿De acuerdo? Entonces, es un primer mensaje que les digo, o sea, de momento de crisis. Y el otro estudio que revisé, que salió justo en el COVID, sobre lo que pasaba con las empresas en el COVID, ¿ok? Mostró tres tipos de estrategias que empezaron las empresas en el momento del COVID. Las empresas eran o resilientes, o eran ágiles, o eran las empresas que retrocedían. ¿De acuerdo? Porque las empresas optaron tres tipos de estrategias en el COVID. ¿De acuerdo? Una era retroceder, achicarse, botar gente, ¿okay? Tratar de mantenerse en su negocio, pero reduciéndose porque no, lamentablemente no tuvieron otra alternativa o se les presentó así la situación. Otras que fueron resilientes y trataron de aguantar el golpe y ser creativos para seguir vendiendo de otra manera, teletrabajar, etc. Y otras que viraron. ¿Sí? El 60% de las empresas fueron, de una encuesta a nivel internacional, el 60% fueron resilientes, el 20% ágiles y el 20% retrocedieron. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, el golpe nos ha enseñado que hay que ser resilientes en las situaciones duras, ¿ok? Pero creo que hay empresas que al no saber qué hacer, virar a hacer otras cosas, eso se llama agilidad, ¿ok? Y eso lo encuentras más flexiblemente en empresas pequeñas, ¿ok? A ser creativos y hacer otro tipo de negocio para mantenerse y sostenerse, ¿ok? Es lo que puede caracterizarlas. Les ayuda a tener información y estar capacitados, ¿sí? Eso es un poquito el mensaje que... Entonces, para mí es muy importante porque cuando yo he entrado a asesorar a empresas pequeñas y digo, ya, ¿y cuál es tu contabilidad? Bueno, pero no pagas un contador. Sí, pero lo veo una vez al mes para pagar los impuestos. ¿Sí? Entonces, no hay información contable de la empresa. O sea, ¿y cuánto ganas? Uy, no hay calculando. ¿Y cómo es tu ciclo? Ya, ok. ¿Y cómo es tu caja? La historia de flujo de caja es lo más difícil. ¿Sí? Entonces, para poder hacer un flujo de caja y por lo menos que saber, oye, ¿cuánto tengo por cobrar? ¿Cuánto tengo por pagar? ¿Cuáles son mis gastos fijos? ¿Okay? ¿Y qué negocios nuevos se me vienen para ver qué voy a hacer? Y así no tienes nada de eso, tienes que construir una información. ¿Sí? Entonces, eso es bien difícil de conseguir en pequeñas empresas. ¿De acuerdo? Eso es bien difícil. Y es parte de lo que ahorita justamente quiero mencionarles a lo que viene el tema del financiamiento. ¿Ok?
¿Cuáles son las amenazas que ven las pequeñas y medianas empresas y cuáles son las oportunidades desde el punto de vista de los bancos? Las pequeñas empresas, ¿ok? Afrontan problemas de liquidez, ¿ok? Problemas de capacidad de pago, baja productividad, ¿sí? Condiciones adversas del comercio exterior que les puede afectar. Muchas empresas tienen o importan productos o exportan productos. ¿Ok? Entonces, el que haya guerras, o sea, esas amenazas de guerra que antes no teníamos, ¿ok? Que dificultan el comercio exterior en general, encarecen productos, ¿no? Desabastecimiento de mercaderías para campañas, posibles pérdidas de clientes y proveedores y falta de información interna. ¿Sí? Estas son las principales características que amenazan a las empresas. ¿Dónde hay oportunidades? ¿Ok? Pueden generar mayores márgenes de ganancia, pueden haber oportunidades de financiamiento, ¿ok? A menor costo, ¿sí? Se da, ahorita les cuento un ejemplo. Mejores modalidades de pago, reinventarse nuevos productos, ¿ok? Nuevos emprendimientos en la capacidad de ser ágiles, ¿sí? Tomar oportunidades de mercado, nuevos nichos. O sea, yo sí le rescato a los pequeños empresarios el hecho de poder ver el mercado con muchísima más facilidad, ¿ok? Eso sí, lo tengo clarísimo, ¿ok? Mira más el mercado, pero internamente se queda, ¿ok? Entonces, el financiamiento puede ser caro en una primera aproximación, pero después va a ser barato. ¿De acuerdo? Entrar a un banco o tratar de financiar, ¿ok? En un primer proceso es complicado, ¿ok? Es un proceso de aprendizaje, pero en una segunda renovación, tercera renovación, obviamente, si son buenos pagadores, ¿ok? Están cumpliendo con los pagos y todo, las puertas se abren. Porque ustedes generaron ya un primer récord. Y el banco se las deja abrir la puerta, con toda seguridad. Okay, yo conocí una empresa, una señora que trabajó con ella, okay, su negocio era vender servicios de construcción, servicios de remodelamiento realmente, de tiendas de retail. ¿De acuerdo? Okay, remodelaba un Kentucky, remodelaba un Oxxo, okay, hacía todo esto, toda esta finalización de la obra, toda la parte arquitectónica final, ella se encargaba de hacer. ¿Ok? Vendía, cuando vi su negocio, vendía, cuando recién comencé a ver su negocio, vendía 1.200.000, 1.300.000. ¿Ok? Y no tenía financiamiento del banco, al año. No tenía financiamiento bancario. Ella sacaba de su plata, porque los proveedores, los clientes, pueden ser muy crueles, ¿no? Hay clientes que te dicen, ya, haz todo y te pago al final. ¿Ok? De esos hay grandes, con un poder de negociación muy fuerte ya. Comienza a remodelar la tienda, termina, paga tú todo y cuando termines te doy finalización de obra y te pago. Entonces, esa obra puede durar 2, 3 meses y todo tiene que financiarlo. Y no podía crecer porque toda su plata lo usaba en pequeños proyectos. ¿Sí? Un favor, si pueden, señor, si puede hablar un poquito más abajo, pues se escucha hasta acá. ¿Sí? Gracias. Vale. Ya, entonces, así hacía su proyecto. ¿Ok? ¿Qué necesitaba ella? Un banco que le preste para hacer alguna obra, porque sí, le tocaba la puerta del señor, ya, te hago tu proyecto, pero a mí le tocaba a ella, no, no tengo más plata. Toda mi plata está acá. ¿Ok? Estoy dejando de hacer una obra. ¿Ok? Porque no tengo otra fuente de financiamiento. Entonces tocó la puerta de un banco, presentamos papeles, no había información, hicimos información, se armó, ¿ok? El banco le dio el crédito, un primer crédito de capital de trabajo por 200.000 soles. Usted ya podía atender al señor y también puede atender a su señor, ¿ok? Y pagaba, ¿sí? ¿Cuánto costó ese primer crédito? Claro, pequeña empresa, primera vez, ¿cómo me garantía tu casa? O sea, te ponen varias condiciones. ¿Cuánto costó el crédito? 24-26% al año. ¿Sí? ¿Ok? La tasa. Pasamos 6 meses esperando bien, ¿ok? Ya, renovamos, ya, pero bajo la tasa. ¿Ok? Bajó a 14. Pero ya era más sensato. ¿Sí? ¿Ok?
Financiera le estaba haciendo una remodelación a una tienda, una vendía electrodomésticos, y esta empresa tenía una ala financiera. Entonces le dijo, ya, ok, la ala financiera, la empresa financiera te va a dar la plata antes, tú construyes con eso, ok, cuando te pague, le pagas a la financiera los intereses y el dinero, y tú te quedas con tu diferencia. Hizo un proyecto así. ¿Cuánto nos cobró el primer crédito? 2% mensual. ¿Ok? Para el siguiente, le dije, ya no pidas 2, pide 1. Y le dio 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque primero lo hemos hecho bien, o sea, y tenía liquidez, es más, ni la plata lo usó, pero como quería tener la línea, ¿ok? Ya, pero está la plata ahí, ¿por qué no? No, porque me da miedo gastármela y dice, ya, está bien. Te entiendo, pero, ya. Hicimos rápido todo, pagó el crédito, pagó el interés, hizo historial, y la siguiente hora que le pidieron, ¿ok? Le dio la plata, ¿ok? Le dieron la plata, ya, pero pide 1. Y le dieron 1. Entonces, si tu negocio está en un proceso de crecimiento, que tiene oportunidades para crecer, o que tienes información, eres sensato con los números y la entidad financiera va a creer en ti, ¿ok? Te van a cobrar en la primera un poco caro, ¿sí? Pero en la siguiente, en la segunda y la tercera, ¿ok? El crédito se da barato. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, eso te da esas oportunidades, ¿sí? ¿Ok? Si tú vas resolviendo el tema de información, ¿ok? El ser productivo, vas resolviendo parte de las amenazas, estás entrando al sistema financiero, ¿ok? Vas a poder tener acceso al crédito en ciclos operativos donde lo requieres. ¿De acuerdo? En ciclos operativos donde requieres ese financiamiento. ¿Ok? Esta empresita constructora que les cuento tenía al cliente más pesado de todos, que no voy a decir su nombre, pero todos se imaginan, que te hacía trabajar todo y te lo pagaban al final, como aquel que te decía, y yo te adelanto, pero tráeme una carta de fianza. Comenzamos a tener línea de carta de fianza. La carta de fianza significa que el cliente te va a adelantar todo, o la parte que necesitas. Y trabajas con eso. Cuesta un poquito, sí, pero te va a dar la plata. Entonces ya podía tener varios proyectos en paralelo. Cuando la dejé de asesorar ya estaba vendiendo cerca de 3 millones. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el financiamiento para crecer ahí. Solo por curiosidad, empezó con 1,5 millones. Ustedes Empezó con 1 millón. millón. Cuando comenzó, vendía menos de 1 millón, después fue Por creciendo, ahí. 1.200.000, 1.800.000, con el financiamiento creció. Ya. Terminó el asesoramiento con usted con 3 millones. Soy Me el- pregunté, ¿cuánto tiempo le asesoró usted? un año y medio, 1 año, 2 meses. Pero fíjate, o sea, lo que la ayuda era que uno que tenga información Ajá. internamente, tenga información, ¿ok? Segundo, ¿ok? Que sea ordenada en las cuentas, ¿ok? Que use bien el dinero y fluya rápido y el negocio caminaba. Pero un negocio que crecía, o sea, como tenía un buen servicio, obviamente tenía buenos contactos en las empresas, se acercaba y visitaba y tenía sus ventas. Claro, mi pregunta más que todo, sí, era por curiosidad, pero para tener una idea también qué tanta diferencia puede haber con un asesoramiento, con un negocio que ya estaba encaminado a crecer. Entonces, como para poder redondear un poquito la... Ya, para redondearte la idea, pues sí. Claro. Claro. Iniciando por la curiosidad y obviamente por la información y saber, ¿no? ¿Qué tanta diferencia hay con un asesoramiento? A ver, lo que pasa es lo siguiente. Primero que nada que tenía un poco de temor ella de acercarse a la institución financiera. ¿Ok? Y su temor era válido. ¿Por qué? Porque era nueva y su empresa no tenía ningún recurso fijo, activo fijo, oficina, todo era alquilado. Definitivamente, ¿cuál era el temor? Oye, ¿qué me van a pedir si no tengo nada? Le pido una casa. O sea, tienes que hipotecar tu casa en nombre del banco, como persona natural. Tienes que hacerlo. No te van a dar plata. Crees en tu negocio, porque ya hipoteca, lo hipotecó. Y si vaya tu negocio. ¿Ok? Claro, se paga el negocio, ¿ok? Y no puede pagar, ¿ok? La garantía es la casa, ¿ok? Entonces, Bastante riesgoso. desde el punto de vista de era parte del temor. Pero si te van a pedir, o sea, así va a funcionar, ¿ok? Crees en tu negocio, veamos los números cómo van, funciona ya, tómalo, ¿ok?
Toma, la casa valía $200.000, ¿ok? Ella pidió un préstamo por $200.000, o sea, tampoco estaba arriesgando toda la casa, ¿ok? Pero la siguiente reprobación de línea de Evelyn no fue por 200, sino por 400, ¿ok? Y con el tiempo, si la empresa iba bien y todo, ¿ok? Me iban a pedir ya las líneas sin garantía. ¿Por qué? Porque ahí vas a tocar otra puerta, otro banco y dices, oye, tengo esta línea, ¿ok? Dámela sin garantía, ¿ok? O veamos otra forma de garantizarla, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ya pensaba en comprarse una oficina. Me compro una oficina, ya la oficina la voy pagando y parte de la garantía. O sea, ya parte del proceso de crecimiento, que ya arrancaste. Porque si no, no ibas a poder trabajar, no ibas a poder crecer trabajando siempre con tu plata, porque tu margen te da para pagar tus gastos ya la parte personal. Entonces, ahí es donde tienes que ver cómo enganchas bien. En un negocio que está funcionando bien, puede pasar esto. ¿Ok? Y el banco te puede dar. Pero en un negocio que no está funcionando bien, el banco no va a meter, no te va a dar, no se va a meter. ¿Ok? Entonces tienes que demostrarle información, que estás creciendo, números, todo, y va a fluir. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? No sé si respondí. ¿Sí? Sí, ¿O algo más? sí, ¿Sí? sí. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya. Esta es la que me encanta. ¿Sí? ¿Cuánto nos cobra el banco? ¿Qué nos cobra el banco? Porque nos cobra el banco. ¿Ok? La tasa de interés que nos cobra el banco, ¿sí? Tasa de interés activa. ¿Saben lo que es una tasa de interés activa? ¿Saben lo que es una tasa de interés activa? Pasiva. Tasa de interés activa es la tasa que te cobra ya, los bancos, ¿sí? ¿Ok? Sí, es sencillo. Captan dinero, ¿sí? Captan dinero de que depósitos, CTS, etcétera, o de préstamos internacionales, etcétera, o locales. Captan dinero, ¿sí? Tienen en sus arcas dinero, ¿ok? Y por ese dinero que toman, ¿ok? Como pagan un interés, ¿ok? Por ese dinero que toman prestado de las personas, etcétera, pagan un interés, ¿sí? Ok. Esa es la tasa de interés que pagan por los depósitos, se llama tasa de interés pasivo. ¿Cuál es el negocio de ellos? Agarrar ese dinero y prestárselo a las personas para créditos de consumo, hipotecarios, empresariales, etc. La tasa que cobran, así de manera general, para prestarle dinero a empresas, personas, se llama activo. ¿Sí? ¿Cuánto gana el banco? La diferencia entre la pasiva y la activa. Esa es su utilidad bruta, por decirlo de una manera. ¿Sí? Ese se llama spread. Entonces, una tasa de interés activa para dar préstamos se forma, ¿okay? de la siguiente manera. ¿Cuánto le cuesta fondearse? O sea, ¿cuánto me cuesta la tasa de interés pasiva? ¿Sí? ¿Ok? Cuando prestan, tienen una posibilidad de perder, ¿ok? Ellos tienen sus ratios, hay una pérdida esperada, le suman una probabilidad de pérdida, ¿ok? Le suman los costos operativos, ¿sí? ¿Ok? Los costos de gestión interna, ¿ok? Y le suman el margen que esperan ganar. ¿Quiero ganar cuánto? ¿Ok? En este tipo de negocio, dependiendo también del apetito de riesgo que quieran asumir, etc. ¿Ok? Y otros costos, ¿ok? Retorno de capital, costo de fondeos específicos, ¿ok? Otros costos más. ¿Ok? Entonces, el costo de fondeo, más o menos un estándar promedio, ¿ok? La pérdida esperada y el costo operativo, ¿ok? Son más altos cuanto más pequeñas son las empresas porque te prestan menos monto. ¿Sí? O sea, hacer un préstamo por una pequeña empresa, ¿ok? Por un monto de 1.000, ¿ok? O 100.000, por decirlo de una manera, ¿ok? Cuando una grandota le puede prestar 5 millones, ¿ok? Para llegar a 5 millones con 100 chicas, ¿ok? Tiene que tener un equipo de gestión diferente, ¿ok? Cuando presta 5 millones o 10 millones a una grande. ¿Sí? Entonces, ok, los costos operativos para préstamos pequeños son más elevados. ¿Sí? Ok. Pérdida esperada, obviamente, con las empresas pequeñas, espera mayor pérdida. ¿Ok? Y dadas estas circunstancias, su expectativa de rentabilidad, porque hay más probabilidades de pérdida con las pequeñas,
obviamente te cobran un margen. Esto se va ajustando dependiendo de la garantía de la casa, por lo menos. ¿Ok? Entonces, esta es la forma como, entre comillas, se va formando el precio que te cobra la entidad financiera, ESF, entidad de servicios financieros, ¿ok? Bancos, cooperativas, cajas, pymes, ¿ok? Para formar el precio de la tasa de interés que te cobra. ¿Sí? ¿Ok? Entonces acá un poco uno entiende la lógica del banco. ¿Sí? Sí, señor. Consulta, ¿hay diferencia entre banco y caja a la hora de pedir prestado? A ver, se lo voy a poner de esta manera, ¿sí? Los 4 bancos grandes, ¿sí? Hay tipos de crédito, ¿sí? ¿Ok? El crédito corporativo, el crédito a empresas grandes, el crédito a empresas medianas, el crédito a empresas pequeñas y microempresas. ¿De acuerdo? El crédito a las empresas corporativas y grandes, ¿sí? Y parte de las medianas, o sea, a esos tipos de empresas te prestan principalmente los 4 bancos grandes. SP, Interbank, Scotia y ¿sí? Estos 4 bancos grandes, ¿ok? Se pelean la banca corporativa grande del país. ¿Sí? Por ahí puede entrar un banco más, un Citi, algo, pero estos 4 grandes son los que se prestan. Se pelean ese. ¿Ok? Las cajas, mi banco y las cajas y los otros bancos más pequeños, ¿ok? Agarraron un segmento de las empresas medianas y pequeñas desde hace poco tiempo. ¿De acuerdo? Y los bancos grandes han comenzado a entrar a prestar a este segmento de medianas para abajo, pequeñas y microempresas. ¿Sí? Entonces, en este bloque de empresas encuentras cajas, bancos, pymes que están peleándose una porción del mercado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cajas municipales, cajas rurales, alguna cooperativa que por ahí quede, que se está peleando ese mercado. ¿Sí? Apuntan a ese mercado. Las cajas no están entrando a la empresa grande. ¿No? ¿Ok? Entran al préstamo para personas naturales o préstamos para pequeñas empresas o pequeñas empresas. Y en cuanto a tasas de interés, ¿quién podría dar una mejor tasa de interés a los pequeños empresarios? Cuanto más empresas hay, ¿ok? Más, más posibilidad de que las tasas bajen. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, las cajas pueden darte buenas tasas. Sí. Me pasó en Piura, ¿ok? Un día le pedí unos trabajos a un grupo de alumnos de Piura y me pusieron justamente quiénes tienen acá predominancia, ¿no? Y de verdad la caja subía ni la Piura para pequeñas empresas. ¿Ok? Entre los dos estaban, ¿no? Podría estar el banco, el BCP también, pero a pesar de ser piurano no entraba en las pequeñas estaban con las 2 cajas, con estas 2 cajas. Y paramos de contar, ¿no? ¿Ok? Entonces hay un tema también regional, ¿no? Especialización, ¿ok? Pero agarraron ese segmento y funcionaban muy bien. Competían las dos, ¿sí? Entonces, pero la reducción de la tasa va a depender de en qué medida vas entrando, tu negocio es sólido, o sea, tu negocio ha ganado, da una expectativa de continuidad, tienes información, eres ordenado, tienes buena reputación y aprovechando eso es que vas a ir consiguiendo que las tasas se reduzcan. Lamentablemente si te van a pedir garantía. Ahí sí, transparentemente te lo digo, te van a pedir alguna garantía. ¿Ok? Pero hay que ir entrando de alguna u otra manera. ¿Sí? Hay que ir entrando de alguna u otra manera. Porque es fuente para crecer. ¿Qué características tiene el cliente de pequeñas empresas? Ok, es el propietario hace todo, ¿sí? Un todista, ¿ok? No invierte mucho en alta tecnología, necesita crecer, quiere crecer, ¿ok? No necesariamente cuando tiene créditos lo destina correctamente a lo que se requiere, ¿sí? ¿Ok? Alta informalidad. Sí, ahí hay un tema muy...
somos informales y en este segmento pues es muy común que mucha venta no se declare. Yo me acuerdo que un día estaba dictando clases en un seminario, fue, en la época del COVID, y había salido el crédito de, ¿cómo se llama el crédito? Reactivo, que estaban dando en función a la facturación que tenía, ¿no? Sí. ¿Ok? A la facturación declarada. Declarada del año anterior. Ajá, ¿ok? Y un alumno me dice, profe, yo tengo un restaurante, lo tengo que cerrar. Yo facturaba 100, declaraba 40. Y me han dado retiro por 40. Y yo necesitaba 100. Entonces, claro, el préstamo apuntaba a la formalidad. La mayoría de pequeñas empresas tienen entre 4 y 10 años de antigüedad, ¿ok? Te piden mínimo 2 años para poder ir pidiendo el acceso al crédito, ¿ok? 67% de los empresarios tienen un nivel socioeconómico alto, ¿ok? Tienen un buen poder adquisitivo, ¿ok? Y la mayoría de empresarios tienen un estilo de vida sofisticado, ¿ok? Con estudios superiores en un 49%. ¿Qué criterios se ven? Cabecera. Criterio de segmentación, o sea, las entidades financieras, estoy contando un poquito de cómo el banco ve, ¿ok? El financiamiento. Entonces, los bancos o las entidades financieras segmentan en base a giros de negocio, ¿ok? Por ejemplo, hay momentos en que no le quieren prestar al sector construcción. Hay momentos en que el sector inmobiliario también, el banco decide no prestar más. O sea, el banco puede parar sectores, ¿no? O sea, puede haber un problema de una crisis, se sabe que el segmento está subiendo, ok, hay un problema de inflación, no sé, dicen, no, a este segmento no, a este sector paramos. Entonces se clasifica por giro de negocio, por antigüedad, por formalidad, por nivel de endeudamiento, ok, por nivel de ventas, ¿sí? De esa manera te va clasificando para segmentar todo su grupo de clientes y dar los créditos. ¿Qué tipo de financiamiento hay? Okay, que te dan para las pequeñas y microempresas, línea de capital de trabajo, ¿sí? Descuento de letras o facturas, compra de deuda, líneas empresariales y otros productos para segmentos pymes. Para las transacciones te van a dar banca electrónica, cash, pago de haberes, recaudación, cartas fianzas, cartas de crédito, ¿ok? Acá está lo principal que puedes conseguir con un banco, ¿ok? Financiamiento de capital de trabajo o una línea de capital de trabajo que se renueva periódicamente. Usas una línea de 200.000, toman los 200.000, pagan los 200.000, te voy a dar 200.000. Eso pasa de un día para otro, no hay ningún problema. Descuento de ventas, facturas, significa que tú tienes una factura de un buen cliente, ¿ok? Y el banco te dice, ya, yo te doy lo que tú vas a esperar de crédito, te lo adelanto, ¿sí? ¿Ok? Tienes una línea con ellos. Que más que nada depende del cliente, más que de la misma empresa. ¿Ok? Te pueden comprar la deuda, eres tan bueno y digo, oye, tienes una deuda con el BBVA, también te la compras, comprar la deuda de una persona natural, también la compran, se la pelean, si finalmente demuestras que eres bueno. ¿Ok? Y hay algunos productos específicos para pymes, ¿ok? Muy particulares, pero prueben lo que está acá. ¿Ok? En el largo plazo, sí, el leasing puede funcionar para comprar una oficina, un almacén, ¿de acuerdo? Ayuda, ¿ok? La ventaja del leasing es que no, la propiedad del activo, ¿sí? El leasing es una forma de arrendar, ¿ok? Arrendamiento financiero, ¿sí? ¿De acuerdo? Tú necesitas un pequeño almacén, ¿ok? Ese almacén lo compra el banco por ti, ¿sí? Y tú vas pagando como arrendamiento, ¿ok? Ese almacén en un periodo de tiempo acortado, normalmente 5 años,
Y cuando acaba el tiempo, la propiedad pasa a nombre de ¿sí? Entonces hay una manera ahí de mantener la propiedad del banco que asegura que es la garantía. ¿Ok? Préstamos para compra de activos fijos, ¿ok? Financiamiento de algún proyecto en particular que te pueden dar a largo plazo. ¿Sí? ¿Ok? Pero los préstamos a largo plazo sí, ¿ok? Finalmente están destinados a comprar equipos, maquinarias, oficinas, almacenes, lo que se conoce como activo fijo. ¿Sí? ¿Ok? Y con esto ya vamos acabando. Sí, eso acabamos. ¿De acuerdo? Listo. Más o menos estoy en el tiempo, hemos probado una hora, ¿sí? A ver, para ir cerrando, ¿sí? Hay que entender cómo funciona nuestro negocio, ¿ok? Hay que apostar por tener información ordenada interna de nuestro negocio, ¿sí? ¿Ok? Saber cuánto gano, saber cuánto tengo en el almacén, ¿ok? Cuáles son mis costos fijos, ¿ok? Todo eso es información interna y el mejor lenguaje es el contable. En verdad, ese es el lenguaje. ¿De acuerdo? Que de repente toma un poquito de tiempo entenderlo, pero créanme que no es tan difícil. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, apuesten un poco por eso conforme van creciendo. ¿Sí? ¿Ok? El banco o las entidades financieras dan miedo. ¿Ok? Te dan temor acercarte porque, ¿ok? Ves a alguien grande, ¿ok? No te sientas mal, tú eres un cliente para ellos, ¿de acuerdo? Pero el banco, ¿ok? Te va a pedir garantías por un préstamo si eres nuevo, ¿ok? Te va a pedir un tipo de garantía, de una forma de asegurarse que le vas a repagar, ¿ok? Y ahí es donde tú tienes que tomar la decisión de dar el paso o no por tener financiamiento. Por eso este ejemplo de esta chica a la que asesoré, ¿ok? En un tiempo, ¿ok? Es más o menos válido, creo yo. Sí, tomó el riesgo, hipoteco, pero yo también, mi casa valía 200.000, hipoteco por 200.000, pero el crédito que tomo no es por todo, ¿ok? Lo tomo por menos y lo voy usando de a pocos, ¿sí? Entonces hay que tomar también posiciones que te permitan ir creciendo por ese lado, ¿ok? Y te va a ayudar a crecer. ¿Sí? Sí, dime, ¿tienes una pregunta? Sí, sí, una consulta. Bueno, me imagino que es dependiendo del monto que tú solicites al banco y va a depender de eso si necesariamente te van a pedir una garantía hipotecaria. Porque ¿qué sucede si de repente un negocio, ¿no? Que paga mensualmente, está ordenado, contable, ejemplo, ¿no? Y pagas mensualmente, pues tú siempre te sales una por 2.000, 1.500 y te dicen dame las 6 últimas, no, declaraciones que has hecho y de acuerdo al monto que vas a solicitar. No Sí. tendrían por qué pedirte un crédito hipotecario. Una garantía. Una garantía hipotecaria. Una garantía, sí. Ejemplo, ¿no? O sea, si yo quiero pedir 50.000 soles, no tendría sentido que me pidan una garantía hipotecaria si tengo como sustentarme sobre una persona. Sí, pero te puede costar más. Como tasa te puede costar más. Claro, pero es el derecho a piso de una manera, pues, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Ok? Sí, te puede costar más, simplemente o sea, de hecho te dicen, tomas la tarjeta de crédito y te evalúa a ti como persona. Sí, sí, sí. Ajá, Llevo la tarjeta. Contra la tarjeta te van a cobrar una tasa alta. ¿Ok? Y contra eso hay. O sea, de hecho, varias personas toman el crédito de una tarjeta de crédito para llevarlo al negocio. ¿Ok? Y las tasas son un poco elevadas. ¿Ok? Cuando tú pones la garantía hipotecaria, la tasa baja. ¿Sí? Pero nuevamente, es una forma, tú bien lo has dicho, es una forma. No quieres dejar nada de garantía, la tarjeta es una forma para acceder al crédito. Sí, pero mide cuánto estás ganando a pesar de pagar un costo financiero. Entonces, siempre medir, o sea, la recomendación. ¿Ok? Con esos 50, vendo por 100, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Y el gasto financiero es 5 en 2 meses. Ya. Yo vuelvo a mi ciclo de negocio en 2 meses. Porque mi negocio es 2 meses, pero si no es 2 meses, sino 6 meses, mi ciclo operativo es de 6 meses, mi ciclo operativo requiere 6 meses, ya no es 5, sino de repente 25 y te está comiendo parte del margen. Entonces tienes que medir plazo y tu rentabilidad sobre el dinero que estás utilizando. ¿Sí? Entonces a eso me refiero con tener información y sepas medirlo internamente, estás ganando por estas decisiones. ¿Ok?
y la mejor fuente de la contabilidad. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Sí, señorita. Hace un momento usted mencionó que las cajas financieras no daban préstamo a las grandes empresas. ¿A qué se debe? ¿Por lo que tienen poco dinero o es que no? Que ganan más con las pequeñas. Pero si... Es un hecho especializado. Y las grandes, o sea, las grandes tienen tasas bien bajas. Los préstamos a grandes empresas son tasas bajas. ¿Sí? Montos grandes a tasas bien bajas. ¿Sí? Entonces, las cajas no tienen esa capacidad. Entonces, el negocio está en el segmento de las pequeñas y personas naturales. Entonces a las pequeñas empresas nos conviene por las cajas. Como los bancos también entrando es ver quién se acerca. ¿Ok? La empresa de estas personas que yo te digo tomaron, ¿ok?, el préstamo con los bancos con los que trabajaban, porque vieron que hay movimiento, hay actividad, ¿ok? Entonces validan la dimensión del negocio con el movimiento de tu cuenta. ¿Sí? Porque siempre está bancarizado. Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso es. Ese es mi tarea de hoy. Espero que les haya gustado y les sea útil. Bueno, mi nombre es Ricardo Salinas, estoy en esa tiempo completo. Les vaya muy bien. Ok, hasta la próxima ocasión. También soy vecino turcano, yo soy Gracias. Nos vemos por los parques. Nos vemos. Gracias.